Amigos de Tecnotren, gracias por acompañarnos en esta 19ª edición de esta revista. Y en esta sección de Cuéntame, como ustedes ya lo saben, pues nos enfocamos a entrevistar a personas que tienen una trayectoria muy interesante y que además nos pueden compartir información de alta relevancia, pues de las áreas de interés de nuestra revista. Y el día de hoy estamos muy contentos de que el doctor Herbert Alexander Oliva haya aceptado pues nuestra entrevista y ser parte de Tecnotren. Doctor, muchísimas gracias. Hola, un beneplácito, mi estimada profesora Marisol. Es un gusto enorme poder coincidir contigo en estos espacios. Un saludo desde la ciudad de Panamá. Nos encontramos en un distrito, en una provincia que se llama Chiriquí. Me encuentro precisamente en las instalaciones de un cibercafé, en donde estoy intentando dar respuesta a esta entrevista y pues muy agradecido, ¿no?, con los espacios de apertura, y probablemente lo que te pueda compartir es más la visión de la perspectiva educativa en los entornos latinoamericanos, que es más o menos donde estamos empoderados, ¿no? Así que enhorabuena y dispuesto a este proceso de interacción. Muchísimas gracias además por el esfuerzo adicional que está realizando de enlazarnos desde otros lugares con algunas complicaciones con esto de la tecnología, pero mire, afortunadamente estamos aquí. ¿Y qué le parecería si nos pudiera compartir un poquito acerca de usted para que nuestra audiencia lo conozca? Bueno, mira, déjame decirte que soy un profesor que tiene 26 años de laborar en el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje. He trabajado desde los niveles de educación primaria, he pasado como todo buen profe, escalando de manera gradual y paulatina hasta converger en los escenarios de educación superior, y actualmente laboro para la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara laboro para el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente para el Departamento de Trabajo Social. Entonces, soy como responsable de todo este conglomerado de unidades de aprendizaje que están relacionadas precisamente con las ciencias sociales. Y en virtud de ello, parte de mis responsabilidades es tratar de fomentar pensamientos críticos y reflexivos en los escenarios en los que converge su realidad profesional latente. Hemos escrito algunos libros, líneas de investigación desde violencia en entornos educativos, pedagogía, didáctica y autismo. Últimamente he estado trabajando mucho con la didáctica del modelo STEM y bueno, ahí estamos tratando de generar aportes. Recientemente estuvimos presentando hace menos de 15 días un libro que propone la interpretación de los ambientes virtuales de aprendizaje con el maestro Kalim Bambrila. Así que imagínate, creo que la docencia es algo que nos apasiona. Vengo de una familia de profesores, es decir, profesores normalistas, y en la actualidad también estoy colaborando con Educación Media Superior en SEMS, el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con una prepa a la que quiero mucho, la preparatoria de Tonalá-Sur. Así que un saludo para toda la comunidad de estudiantes que nos hacen el favor de estar en sintonía de este programa. Así que enhorabuena, Marisol. Eso es un poco lo que podría platicarte y pues bueno, adelante, caminante. Muy bien, doctor. Fíjese que yo creo que tiene un currículum muy completo porque abarca varias líneas. Es decir, por un lado me queda claro que es apasionado de la educación, sus estudios están centrados mucho en el ámbito de la educación, en las entrañas de la educación desde el currículum, pero también tiene una línea muy clara acerca de la violencia escolar, la resiliencia, que creo que es algo que en todos los niveles nos ocupa y nos preocupa en estos tiempos, y además tiene otra línea por ahí muy enfocada a la tecnología. Entonces creo que abarca dimensiones muy complejas, muy actuales, y entonces me gustaría que nos platicara. Vamos a ir como desmenuzando poco a poco todo esto. Vamos a empezar. Usted, bueno, nos comentaba hace un momento, y dentro de su CV lo podemos ver, pues ha trabajado y estudiado en diferentes países de América Latina. ¿Cómo ha impactado eso en su visión de la vida educativa, en su trayectoria? Es algo que me preocupa grandemente. Es decir, a pesar que tengo 26 años de estar ejerciendo la profesión educativa,
jugué a aprender a ser docente, es decir, yo de niño me asumía como profesor, pero hay una particularidad hace muchos años, porque aunque no lo creas, mi estimada profesora Marisol, fui joven algún día, hoy ya no soy joven, pero recuerdo una película de este célebre director, Miguel Delgado. Esta película se grabó en 1949. La película se llama El Mago. Adivina quién la protagonizaba. Mario Moreno Cantinflas. Hay un fragmento de esta película en la que Cantinflas se disfraza de mago y tiene la visita de un profesor, una persona de la tercera edad, un profesor con muchos años de ejercicio, y este profesor empieza a interactuar con Cantinflas y habla sobre las problemáticas del docente, la falta de dignificación, los malos salarios, el poco reconocimiento a la carrera pedagógica, y por ahí podríamos ir hablando de un sinfín de problemáticas de fácil comprensión. ¿Qué es lo que me preocupa? Que a pesar de las diversas latitudes en las que nos movemos, los problemas del docente siguen siendo los mismos desde 1949. Aquí hay que tocar elementos fundamentales. Número uno, nunca tenemos presupuestos serios que verdaderamente garanticen condiciones efectivas, bonitas, de calidad de infraestructuras educativas, por un lado. Por otro lado, los temas de la capacitación. Fíjate qué interesante. Si tú le dices a un estudiante, oye, hay que pagar un libro de 200 pesos, mira, te garantizo que se armaría, no, pues el profesor piensa que yo tengo dinero, etcétera, 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 pero para las micheladas el fin de semana en los antros siempre hay lana. Siento que no estamos priorizando el hecho educativo, por un lado. Por otro lado, me preocupa que en muchos escenarios de América Latina, quienes conducen las riendas de los ministerios de educación, de las secretarías de educación, de político, pero desconocen la realidad de lo que implica el ejercer la docencia. Luego, ¿qué otra cosa también he visto? El tema de la estigmatización política en los entornos de educación superior. Por lo menos el escenario mexicano nos permite comprender que una universidad tiene diversas corrientes políticas y alrededor de eso se van generando batallas por el empoderamiento de las estructuras de poder. Entonces, ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta que a pesar que los tiempos han transcurrido, las problemáticas siguen siendo las mismas. Una cosa también que es interesante, tenemos más y mejores tecnologías que hace muchos años, pero no es garantía de que haya mejorado la calidad de nuestros estudiantes. Entonces empiezas a darte cuenta que cuando visitas estos países, los profesores en América Latina no necesitan que un extranjero venga a decir cuál es la realidad de sus problemas. Lo que necesitan es que tú llegues y les compartas propuestas de solución. Entonces creo que buena parte de esto me permite entender que mi visión de investigación educativa no es crear libros, no es crear artículos en paper indexados que parezcan rimbombantes hablando de categorías taxonómicas como Scopus 1, 2, 3 o 4, para que yo pueda tener un mejor, que me reditúe en términos financieros, sino que lo que los profesores necesitan es cómo un profesor se vuelve un aliado generando herramientas de intervención que permitan mejorar la calidad en términos de eficiencia, de eficacia y de aprendizaje significativos. Entonces esto me permite que mis líneas de investigación empiecen a buscar concretar propuestas de solución. Y esto te lo digo porque sería interesante, por ejemplo, ver a un Jean Piaget, a un Vygotsky, a un Novak dando clases en las realidades actuales, en estos posmodernismos pedagógicos de América Latina, en donde los estudiantes prefieren 1000 veces abrir una cuenta de OnlyFans para monetizar que terminar su prepa, en donde mientras nosotros estamos intentando construir tejidos sociales desde las aulas, pues Netflix está vendiéndoles 1000 series que hacen abordaje de temas de que el narcotráfico deja mejor dinero, ¿no? Entonces, Marisol, dime, o sea, las propuestas de investigación tienen que tratar de ser intenciones claras de respuestas al problema de educar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos profesores del siglo XX intentando educar generaciones del siglo XXI, viene otra de las cosas que preocupa, las inteligencias artificiales. O sea, te pongo, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir recientemente. Hace una semana
me doy cuenta que en Japón un partido político está proponiendo que el líder de ese partido político sea una inteligencia artificial. El David College en Reino Unido es la primera institución educativa que propone eliminar profesores y que sean inteligencias artificiales las que estén generando el proceso educativo. Y lo más interesante, y no sé qué tan bueno o qué tan malo será, que lo dejemos al criterio de los seguidores del programa, Albania acaba de nombrar a una primer ministra anticorrupción. Una inteligencia artificial es quien está asumiendo este papel, es decir, es una persona que no tiene ambición política, sino que tiene algoritmos, ¿no? Entonces, qué maravilloso. ¿Qué le puede aportar el docente a este entorno tecnológico tan vertiginoso, ¿no? Entonces, ya ahora tenemos, a lo mejor Marisol, a ti te tocó hacer presentaciones de PowerPoint en Office como tu servilleta, ¿no? Y ahora me bastará con Gamma, ¿no? Por decirte una herramienta que en cuestión de segundos hace lo que a ti y a mí nos costaban 2 o 3 horas de nuestro tiempo. Entonces, creo que por ahí la docencia va a cambiar, la manera en cómo enseñamos tiene que cambiar y tiene que existir un replanteamiento concreto de políticas públicas que le den nueva vida a la forma en cómo vamos a preparar a los docentes en tiempos de inteligencia artificial. Interesante y qué reflexivo, porque venimos arrastrando problemas en la educación desde hace décadas, pero el entorno inmediato, aunque pareciera que el entorno educativo es lento en su cambio, pues el entorno inmediato no deja de transformarse. Y yo aplaudo esta idea de que la investigación no nada más es para publicar papers, que también son muy valiosos, por supuesto, sino para generar propuestas transformadoras. Y en este camino, doctor, ¿qué propuestas ha encontrado usted que pueden dar, si no respuesta o salida, encaminar hacia este cambio en el que todos debemos de encontrarnos, no al ratito, ahorita, o sea, ya, porque ya es tiempo de atender la situación que nos está alcanzando, revolcando como una ola y que nosotros no estamos sabiendo cómo atender? Bueno, déjame te comento, para cuando fue, si mal no recuerdo, yo me encontraba celebrando, corrígeme tú, la pandemia nos encuentra básicamente a finales de 2020 y a principios de 2021. En ese escenario es que yo recuerdo, yo estaba incluso celebrando las festividades de fin de año y yo estaba embelecido con nuevos deseos, con objetivos. Pero recuerdo que la primer quincena de marzo me dicen que se suspenden las clases. Y a partir de ahí yo no vi venir una hecatombe que afectó de manera significativa el hecho educativo a nivel mundial. Y empecé a darme cuenta de que todas aquellas invitaciones que las instituciones educativas recibían para formar a su docente y empoderarlo en literacias informáticas, que fueron desaprovechadas, ahora era el momento de haber rescatado todo eso y empezó a bombardearse de cómo utilizar plataformas, de cómo gamificar el hecho educativo, de cómo rescatar los elementos más importantes de la unificación a través de María Montessori, y empezamos a intentar generar el traslado, o como yo le llamo, la metamorfosis educativa, de llevar el aula presencial a un aula virtual. Pero los procesos de interacción son diferentes. Entonces yo empecé a darme cuenta que necesito crear instrumentos que en el aula vuelvan la clase más llamativa. Pero esto me funciona siempre y cuando yo tengo condiciones de estudiantes que quieren aprender. Pero si en el aula yo tengo estudiantes que están más interesados en, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, tienen más ganas de vender droga que terminar su prepa, ¿cómo le robo la atención a ellos, no? Entonces dije, bueno, voy a trabajar con lo que pueda y empecé a gamificar los entornos educativos. Puedo convertir una clase de ciencias en una serie de Netflix,
puedo convertir una clase de geografía en un videojuego de Street Fighter. Puedo convertir una clase, a propósito, Guadalajara vamos a tener mundial el otro año, entonces podemos hacer de una clase un encuentro de un clásico Chivas América, por mencionarte algo, ¿no? Y me di cuenta que cuando yo transformaba la clase en un escenario que retome elementos del juego, el estudiante tiene más interacción. Eso enriquece el proceso educativo. Digo, habrá muchas otras estrategias, pero lo cierto es que transformar el aula en un espacio que vuelve el conocimiento más atractivo es importante. ¿Qué otra cosa necesitamos, profesora Marisol? Rescatar la disciplina y la autoridad que el profesor tiene en el aula. Estamos sometidos y expuestos a muchas situaciones. Yo te digo, y te lo digo de manera categórica, yo fui funado de manera injusta por una mala estudiante que en su momento me acusó de que yo era homofóbico. Y me dio mucha pena porque ella, sin conocer mi entorno familiar, ella no tenía argumentos. Fue una forma, una falacia, una mentira que se inventa precisamente para poder defender una postura de ser una mala estudiante. Irónicamente, yo no tuve manera de defenderme. Estos elementos vuelven muy problematizador el hecho de ser educador, Marisol, y yo no me puedo tomar a broma el que mi condición como profesor o que mis principios y valores estén en tela de juicio por medio de alguien que se esconde a través de los ordenadores. Entonces también entiendo que la tecnología mal empleada es un cuchillo de doble filo para el docente, ¿no? Y esto es parte de las realidades, o sea, esto es parte de lo que está en este momento desenvolviéndose en las instituciones educativas, y a partir de ello, pues, no solamente tenemos que volver más atractivo el hecho de cómo educamos, sino también hacer una revisión exhaustiva si lo que estamos enseñando es competente con las necesidades laborales del mercado social o del tejido social, para nuestro caso el mexicano. Toda la razón. Creo que además de los problemas que ya podría acarrear la docencia, estamos totalmente expuestos a un clic. No sabemos en qué momento estamos siendo grabados, en qué momento algo se puede interpretar, y finalmente eso nos convierte todavía en docentes más vulnerables ante la situación. Quiero pensar que a lo mejor esto o algunas de las cuestiones que usted pues ya venía observando dentro del aula lo llevaron también a enfocarse mucho en atender cuestiones relacionadas con pues la violencia escolar, la cultura de paz educativa, la resiliencia. ¿Cómo fue que empezó, además de integrar como toda la parte de vamos a hacer más atractivo el entorno académico para los estudiantes para lograr atrapar su atención? Y vamos a recordar que el docente es una figura de autoridad y de guía y de acompañamiento, pero además de ellos hay que recordar, ¿no?, la cultura de paz que debe de reinar dentro de nuestros entornos educativos. ¿Cómo llegamos a esto, doctor? Acuérdate, bueno, quizás uno de los elementos que me hace falta considerar para explicarte todo el entorno. Yo nací en El Salvador. Entonces, cuando yo nazco en El Salvador, Centroamérica, me toca desde muy temprano conocer el entorno de la violencia, del conflicto armado. Entonces, mira qué interesante lo que ocurre, o sea, cómo una historia de vida te puede transformar en esta aspiración de convertirte en un superhéroe del entorno educativo. Y a mí me tocó vivir, por ejemplo, escuelas que eran gobernadas tácitamente por pandillas, por maras, en donde habían escuelas en donde había un intercambio de armas, había tráfico de drogas, había violencia. Yo te puedo decir que estuve trabajando en un El Salvador en el que habían 63 muertos por cada 1,000 habitantes o 100,000 habitantes, creo que era lo que nos decía en Sunshine en aquel entonces, en ese porcentaje. Y me di cuenta de que no, que había un desborde de mamás que motivaban o que no se oponían a que sus hijos fueran pandilleros, porque precisamente ellas
su dinámica de las economías familiares recibía dinero de los asaltos, de los ilícitos, de las extorsiones. Y también me di cuenta que había un desinterés político por verdaderamente mejorar la realidad educativa. Entonces empiezo a trabajar con una propuesta. Yo creé hace muchos años, 2009, 2010, un software interactivo que lo hice en PowerPoint. Fíjate cómo las tecnologías, se llama Pepe el Castor. Y sin tener la inteligencia artificial y los recursos, llevé este programita, a un concurso de Microsoft y empecé a visibilizarme en medios. Esto me da vida para escribir el primer manual de abordaje y seguimiento a casos de violencia escolar, pero no como la violencia escolar que nos describe Dan Olius, ¿no? A quien tenemos como uno de los referentes primordiales en analizar estos fenómenos, sino ver la violencia latinoamericana. Y ahí fue donde descubrí que en las escuelas había prostitución, en las escuelas había violencia, en las escuelas había reclutamiento de futuros miembros para incorporarse a las pandillas. Y estando adentro de un sistema que miraba que de manera cómplice callaba y no hacía nada, pues empecé a crear juegos, empecé a crear una herramienta que se llama el violentómetro. Creé otra herramienta que se llama el elemento de valores morales, escala de valores, no recuerdo con exactitud. Y eso me permitió empezar no solamente a crear libros, sino a crear herramientas que transformen la realidad educativa en el interior del aula. Esas han sido, mi estimada Marisol, las intenciones que me llevaron a ir escalando poco a poco, hasta encontrarme con escenarios internacionales en donde identifiqué que muchas escuelas tienen los mismos problemas. A lo mejor con maras y maras, luego llega el proceso de gobernanza y gobernabilidad con el señor presidente Nayib Bukele, y fue un cambio total. O sea, ahora puedo hablarte de un El Salvador que después de la primera gesta gubernamental de Nayib Bukele, más allá de lo que te pueda decir, ha llevado la paz y un mejor clima de convivencia social, hasta convertir a El Salvador hoy en día en uno de los países con menos violencia en el continente. Entonces yo entiendo que cuando se quiere se puede. Sin embargo, cuando fue la pandemia, yo propuse llevarles un proceso de capacitación en escenarios virtuales a los profesores por medio de una plataforma que se llama Verano TIC, que es una red muy importante de educación en América Latina, la cual conformo y dirijo en México, que de manera gratuita les podía compartir un proceso de capacitación. Lo dije a las autoridades del Ministerio de Educación de ese país en un programa de televisión, y pues no. O sea, entonces dices, nadie es profeta en su tierra, y eso permitió que en México, que la Universidad de Guadalajara me llevara a trabajar con estos profesores, con estas profesoras, a generar materiales didácticos, y ahora pues estoy trabajando incluso en la propuesta de políticas públicas que puedan generar mejores climas de convivencia y de paz social en el interior de las instituciones educativas. Qué travesía, doctor. Tan tremenda, sí. Pero algo que me parece muy interesante es como a través de, como toda esta parte, pues como usted lo dice, su historia de vida, la parte anecdótica, ha encontrado darle voz a ciertas necesidades de los entornos educativos que resultan sumamente valiosos, y entonces voy viendo cómo va concatenando como el interés primario, que es la educación, y con la parte de la tecnología, que es un camino que tenemos que abordar, y bueno, con la parte social que vivimos dentro de nuestros entornos educativos. Por ahí hace un momento mencionaba o hablaba acerca de la inteligencia artificial, lo mucho que nos maravilla, lo mucho que nos puede llegar a preocupar también, y pues el trabajo tan arduo que tenemos por enfrente para atender la idea de la inteligencia artificial, pues como una herramienta del hoy. ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo transmite? ¿Cómo
¿cómo llega a generar esta reflexión? Se lo comparto porque yo también trabajo en una universidad y hay mucha resistencia con respecto a la inteligencia artificial. Hemos estado con diferentes profesionistas de diferentes áreas y nos hemos encontrado con respuestas hasta inverosímiles de, es que yo le voy a ganar a la inteligencia artificial. Esa respuesta nunca se me va a olvidar. Yo decía, bueno, pues es que no va por ahí. Entonces, ¿cómo ha trabajado usted con esta percepción que se tiene en el entorno educativo sobre la llegada de la IA? Lo que tuve que hacer es darme cuenta que si yo no me empezaba a empoderar con el uso y manejo de estos recursos, que podía caer en una obsolescencia programada docente, por lo que me di cuenta de algo hace mucho tiempo, que es un pleito que traigo con los tecnólogos. Yo argumento que la tecnología no es la solución a la panacea problematizadora del hecho educativo. No, la tecnología es una herramienta, pero que el elemento principal es mi intervención metodológica. Como yo, cuando planifico la estructura de una clase, considero sumar ciertos recursos tecnológicos para que el estudiante aprenda en mejor forma. Eso sí es valedero, o sea, comparar resultados de diferentes inteligencias artificiales. Por ejemplo, yo te podría hacer un ejercicio en este momento, ¿no? O sea, yo te digo, a ver, estudiante Marisol, ¿y usted cuál es la importancia para usted de las inteligencias artificiales en su formación docente? Y vendrás tú y me darás tu respuesta. Y yo me pongo a pensar en el planteamiento de la misma pregunta que le hice a Marisol y digo, esta misma pregunta respóndela a partir de las realidades de un profesor en Querétaro, utilizando Gemini. Y la misma pregunta, ¿qué pensaría un profesor de Jalisco con Copilot? Y empiezo a utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa, pero les doy la misma pregunta, pero desde diferentes latitudes geográficas, para entender por qué el mismo México tiene diferentes concepciones, que no es lo mismo la visión de Querétaro que la visión de Jalisco, que la visión de Monterrey, que la visión de León. Es decir, o sea, ¿cómo utilizo una herramienta de IA para intentar mejorar la forma y la manera en la que aprenden mis estudiantes? Y eso es lo que vine a compartir desde esta semana que estamos ya por finalizar, a inicios de esta semana. Una universidad que se llama Universidad Internacional Nueva Luz en Panamá, aquí en esta bella provincia de Chiriquí, me hizo el favor de invitarme. Debo de decirte algo que yo estoy seguro que la gente difícilmente lo va a entender, pero es que estar en Chiriquí no es lo mismo que estar en Panamá. O sea, esta bella tierra, te lo juro, los colombianos espero no me odien por esto, pero de los mejores cafés en el planeta Tierra, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cómo puedo dar una clase que a los estudiantes en Panamá les permita entender la importancia del Canal de Panamá, que representa para los estudiantes la invasión del 20 de diciembre por parte de Estados Unidos a Panamá, sobre todo en un escenario hegemónico tan conflictivo como lo es el de Palestina e Israel? Y el empezar a generar formas diferentes de utilizar el pensamiento crítico reflexivo apoyado de herramientas de inteligencia artificial. Eso sí es valedero. Lo que no es valedero es que empecemos a degradar el valor de la calidad humana de la educación que comparte el profesor por el argumento falacio de que las tecnologías van a sustituirnos. Eso lo voy a defender con mi vida y decirte, los profesores tenemos la garantía de darle el valor agregado al hecho educativo. Y quiero compartirte algo, Marisol. Yo estoy muy en contra de que los profesores de este posmodernismo son mejores que los profesores de antaño, de ninguna forma, porque sin recursos tecnológicos lograban obtener disciplina, altos estándares de calidad educativa, estudiantes que estaban comprometidos con saludar, con entregar tareas, que se les miraba la necesidad y el hambre de querer ser entes productivos para sus países.
Y eso es algo que empiezo a ver que se está perdiendo poco a poco. Cuando veo que estudiantes que no saben leer y escribir agarran su teléfono y pueden encontrar caricaturas en YouTube, y tú dices, ¿cómo fregados encontraron eso si no pueden leer ni escribir? A través de procesos intuitivos. Estudiantes que tú ves en su cuaderno, letras de caligrafía horribles, porque solo pasan texteando, ya nadie quiere escribir. Marisol, el peligro de las inteligencias artificiales no es que las utilicemos en la clase, sino que nos olviden o nos permitan caer en el atenimiento de que estas herramientas van a empezar a pensar por nosotros. Hay que tener mucho cuidado con esta situación que puede distorsionar los modos y medios en cómo nuestros estudiantes en América Latina están aprendiendo. De acuerdo, yo me sumo a su postura. Yo también creo que debemos de usarlas, sin duda. Facilitan, es una herramienta finalmente, pero creo que la calidad humana en la interacción, pues eso es algo que todavía no nos pueden quitar y que creo que es algo que debemos de prevalecer en el aula. Probablemente tendremos que cambiar la manera en cómo estamos enseñando para traer estas herramientas a nuestro trabajo, pero esto que se comparte en el aula, esta riqueza de interacción, es algo que debemos de defender, y yo la defiendo con usted, doctora. Oye, Marisol, pareciera, cuando la gente esté visualizando esta maravillosa entrevista, pensarán que tenemos siglos de conocernos cuando es la primera vez que estamos haciendo estas sinergias. Este es el valor de la calidad humana que no te da ninguna inteligencia artificial, amén de la que se puede utilizar para los procesos de edición, postproducción. En esta entrevista pues no hay problema, pero realmente es eso, el valor agregado que le da el ser humano, la calidez, desde el respeto, desde las interacciones, desde el diálogo fraterno. Entonces sí creo que necesitamos regresar a esta vieja esencia y también cuestionarnos. Hemos perdido la autoridad en el aula por culpa de papás irresponsables que quieren que la escuela haga la labor de educar, cuando es la casa la primera instancia, el lugar quien verdaderamente impone las dinámicas de la educación de principios y valores. Nosotros reforzamos en contenidos, eso me queda claro, pero no pueden echarnos la responsabilidad de las malcriadezas de sus hijos, porque eso se aprende en el hogar. Entonces también hay que rescatar un poco este proceso de dignificación docente. Por eso digo, estamos sometidos a veces a crear papers para tratar de tener puntos en sistemas de estímulos salariales, cuando realmente tenemos un compromiso muy importante en tratar de diversificar la manera en cómo estamos formando a los profesionales del mañana. Así que de mi parte el compromiso sigue, mientras el mundo sigue escuchando nuestras voces a través de estos espacios en el cual has aperturado que yo pueda tener voz y voto, pues agradecido, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita quiero hacer un abordaje que fomente el pensamiento crítico a partir de elementos reales. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Palestina, no? O sea, ¿cómo llegamos a este tipo de situaciones en un escenario en el que creeríamos que hay mejor capacidad de diálogo y parece ser que no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Naciones Unidas con la ponencia de un primer ministro de Israel? Es decir, ¿de qué manera esto el estudiante lo absorbe? ¿Cómo lo interpreta? Y esto me invita, porque mientras yo quiero fomentar un pensamiento crítico, los narcocorridos o los corridos tumbados siguen premiando los procesos de memorización de los estudiantes, porque hoy en día en las primarias tenemos estudiantes que se pueden un corrido tumbado de Peso Pluma, pero no se pueden la tabla de multiplicar del 9. Entonces, ¿de qué va esto, no? Así que a echarle ganas, a revestirnos de humildad. Y pues bueno, desde las esferas, desde mi condición espiritual, te puedo decir que sí, tratar de estar siempre caminando de la mano de Dios, a veces en las soberbias pedagógicas o en estos escenarios de los profesores que piensan que caminan en el topos uranos, a veces perdemos la humildad, se ofenden si no les dices doctor, uy, Dios me guarde. Entonces son tantas las cosas con las que tenemos que lidiar, y al final recordar que la educación es tratar de formar de manera consciente para que el estudiante adquiera competencias que le permitan sumarse a una dinámica laboral, ¿no? Entonces,
Creo que frente a estos retos hay mucho que hacer, no vamos a cansar. Si Dios permite, espero tener otros 26 años más de profesión, porque me lo disfruto. Y pues nada, de mi parte, muy agradecido con la apertura, con los espacios. Y nada, las veces que sean necesarias, Marisol, tú sabes que cuentas conmigo. Y como te digo, dignamente respetando los espacios y los tiempos. Siempre intentaré dar la cara por una universidad que amo y que quiero, la Universidad de Guadalajara, que me ha dado tanto, y pues creo que tengo un compromiso ferviente desde este pasionismo institucional, ¿no? Desde asumir una identidad organizacional. Creo que las universidades estamos para eso, para despertar la conciencia crítica de un estudiantado que corre el riesgo de perderse en las inmensas aguas de un mundo tecnológico. Así que a rescatar lo que se pueda, mi estimada Marisol. Así es, rescatar, ¿no? Recordar y redistribuir las responsabilidades nuevamente de lo que nos toca como instituciones educativas, lo que toca en el entorno familiar, recordarles a los docentes el por qué llegaron a esa misión, a esa vocación en la educación, y que no olvidemos el compromiso tan fuerte que tenemos al pararnos frente a unos jóvenes que están esperando encontrar en nosotros esa voz que les ayude en su acompañamiento, en su guía, en el camino que están por definir. Entonces es una responsabilidad y es un compromiso que nada más de decirlo se enchina la piel de pensar cuántas personas en una sola mirada podemos impactar y de qué manera hemos decidido hacerlo. Eso es fundamental. Doctor, para terminar, ya para ir cerrando con este espacio tan interesante, si tuviera que definir en una frase su misión como educador y como investigador, ¿cuál sería? La frase que yo escogitaría a partir de mi proceso de intelección, de cómo interpreto, es que el docente que no quiere aprender pierde el derecho de enseñar, porque la educación está cambiando de manera tan vertiginosa que yo puedo garantizar que un título tiene validez de 2 o 3 años cuando máximo, cuando ya nuevas corrientes epistémicas empiezan a darle el basamento teórico nuevo al hecho de lo que yo aprendí. Por lo tanto, el docente que no quiere aprender pierde el derecho de enseñar. Con esa frase yo me quedo. Con esa frase yo podría catapultar un proceso de invitar a la reflexión a los docentes, a las universidades a que inviertan un poco más en la actualización de sus profesores, a la gente también a concientizar que detrás de un académico hay una trayectoria de vida, hay competencias, y que la próxima vez que tengamos la oportunidad de visitar otros países, lo hagamos desde lo que podemos aportar en términos de herramientas, no de postulados pedagógicos, que estamos ya aburridos. Los docentes necesitamos que nos den insumos, recomendaciones de con qué puedo trabajar para mejorar la calidad educativa de nuestros países tan amados. Eso sería la frase con la que yo estaría básicamente cerrando. Vaya frase, doctor. Con su debida citación, pero me la voy a apropiar, pero siempre dándole el crédito a usted. Pero qué frase, qué maravillosa frase, porque no podemos quedarnos en la obsolescencia en ningún sentido. Entonces, me encanta la manera en cómo cerramos esta entrevista. Le agradezco el esfuerzo realizado para poder enlazarnos desde Panamá, con todo lo que implicó, y le agradezco por supuesto la sinceridad y la manera tan abierta en cómo nos comparte estas reflexiones. Doctor, verdaderamente ha sido un gusto poder entablar esta conversación con usted. Ojalá que no sea la primera ni la última, que tengamos la oportunidad incluso de visitar tu universidad y generar sinergias que puedan maximizar estos espacios de intercambio. Y pues nada, ya luego me pasas el link, ese sí, promételo que me lo tienes que pasar para poder socializar la entrevista con
con mis colegas y nada, también decirte que conocemos a muchas personas que seguramente tienen muchas cosas interesantes que aportarle a tu entrevista. Que Dios te bendiga de manera inmensa. Yo cierro también con esta manera tan interesante de entender un mundo lleno de problemas y yo no voy a exhortar más que lo que a mí me ha dado resultado, caminar siempre de la mano de Dios. Y a mí eso me ha funcionado mucho. Soy el pecador más pecador, pero también soy consciente que entre más evidencio mis falencias, más necesidad tengo de mis compromisos espirituales. Así que Dios me los bendiga en abundancia, chavos, buena vibra, y nos vemos en unas nuevas oportunidades y latitudes. Así será, doctor, lo pactamos, claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio y a ustedes, amigos de Tecnotrend, muchas gracias por acompañarnos en esta edición.